te motivó a dar ese salto? Am, y número dos, ¿qué miedos sentiste cuando diste ese salto? Sí, como bien dices, yo estaba incluso muy cómoda en el mundo corporativo, me sentía literalmente con todavía un potencial enorme que recorrer. Yo tenía un plan de carrera trazado perfectamente, hacía cursos que me iban acercando hacia donde yo quería llegar. Mis aspiraciones eran altas, ¿no? Siempre me rodeé, tuve la fortuna de rodearme de hombres y mujeres muy exitosos que me fueron mentoreando y guiando a lo largo de mi carrera en el mundo corporativo. Y yo me sentía cómoda ahí porque mi padre trató de emprender en algún momento y no le fue bien. Entonces, para mí emprender... Latin Minds es un espacio donde conoceremos a las personas detrás de los personajes, a los seres humanos de carne y hueso con virtudes, defectos, miedos, alegrías, decepciones, caídas y levantadas, como tú, como tú. Acompáñame a descubrir a las mentes extraordinarias detrás de ideas y proyectos extraordinarios. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora, el lugar y dependiendo si nos ven, nos escuchan o nos leen. Bienvenidos a un capítulo más, querida comunidad de Latin Minds. Un capítulo más donde, como ustedes ya saben, hablamos, conocemos y exploramos y conocemos mucho más a mentes brillantes hispanas que están haciendo cosas diferentes y cambiando el mundo a nivel global, ¿no? Hoy tenemos una nueva invitada de lujo. Su nombre es Erika Quesada. Nos conectamos con Ciudad de México. Erika es CBO y co-founder en Finbureau o Finbureau, no sé exactamente cómo se pronuncia, si en español o en inglés, Finbureau. Erika tiene alrededor de 20 años de experiencia en todo lo que tiene que ver el mundo financiero. Ella empezó como ejecutiva de ventas y como ejecutiva comercial y analista en diferentes empresas como American Express, también otros roles como en IBM y en distintas empresas del sector privado. Adicionalmente tiene un background en administración de empresas, graduada de la Universidad de La Salle, tiene un MBA del Tecnológico de Monterrey y también un diplomado del IPADE en alta dirección, y actualmente dirige una de las plataformas fintech más interesantes en la comunidad latinoamericana. Bienvenida, Erika. Muchísimas gracias, Andrés. Feliz de estar aquí compartiendo con tu audiencia. Gracias por la invitación. Perfecto. La primera pregunta que tengo, Erika, es cuando yo revisé tu background y revisé un poco tu información, me asaltaron dos grandes preguntas. Sí. Cuando uno viene de una carrera exitosa o de una buena carrera en el mundo corporativo, y tienes y vas acumulando años de experiencia en ese mundo corporativo, es difícil dar el salto a convertirte en emprendedor. Es difícil dar el salto a convertirte en dirigir y cofundar y tener la responsabilidad de escalar un proyecto, sobre todo cuando tienes una carrera acumulada en el mundo empresarial. Primero, ¿qué te motivó a dar ese salto? Y número dos, ¿qué miedos sentiste cuando diste ese salto? Sí, como bien dices, yo estaba incluso muy cómoda en el mundo corporativo, me sentía literalmente con todavía un potencial enorme que recorrer. Yo tenía un plan de carrera trazado perfectamente, hacía cursos que me iban acercando hacia donde yo quería llegar. Mis aspiraciones eran altas, ¿no? Siempre me rodeé, tuve la fortuna de rodearme de hombres y mujeres muy exitosos que me fueron mentoreando y guiando a lo largo de mi carrera en el mundo corporativo. Y yo me sentía cómoda ahí porque mi padre trató de emprender en algún momento y no le fue bien. Entonces, para mí emprender era un sinónimo de inestabilidad, de riesgo, de problemas económicos, eh, era una connotación 100% negativa. Entonces, yo tuve claro
que mi carrera iba a empezar en estas grandes empresas donde te ofrecen la oferta de valor, es todo lo contrario, una vida estable, con una infraestructura muy robusta, ¿no? Que te va acompañando, te va guiando e incluso protegiendo en lo largo de la carrera y los pasos que vas dando, ¿no? Con muchísimas. Aparte que cuando uno viene, yo creo que tú y yo estamos cercanos generacionalmente, Sí, y cuando uno crece en nuestra generación, normal, y sobre todo más aún en Latinoamérica, donde todavía el ecosistema emprendedor, cuando uno era chico, cuando uno estaba en el colegio, cuando uno estaba en la universidad, no era algo que realmente estaba de moda o era interesante o llamativo. Entonces, más bien lo que nosotros crecíamos era con la idea de el trabajo corporativo es tu dream job, es lo que te va a dar seguridad, es lo que tus padres te inculcan o te transmiten, y por eso es más complejo el tema de dar ese paso. Cuando tú sentiste que a lo mejor querías explorar algo más? Más aún con estos antecedentes que me dices, que en tu papá no le fue bien y te dejó eso también, malos recuerdos, inseguridades. ¿Cuándo sentiste que era el momento de dar ese paso? justo tiene que ver con mi último cuatrimestre de la maestría del MBA en el TEC. Una de las últimas materias es emprendimiento. Cuando yo entendí o aprendí, porque para mí era un mundo desconocido, las características de un emprendedor, el impacto que normalmente llegan a tener, me empezó a fascinar. Para mí se me abrió un mundo que yo había dejado olvidado muy a propósito en mi vida en general. Y coyunturalmente al mismo tiempo conocí a Mario Hernández, que ahora es mi co-founder. Él es un emprendedor serial que todo lo contrario de mí, jamás ha tenido un trabajo en un corporativo. Y él creo que es de los que no se hacen, sino nacen emprendedores, ¿no? Entonces lo conozco, me describen en mi clase a un personaje muy similar a él y empezamos a coincidir en la vida y él me invita a trabajar con él y me decía, oye, pues mira, lo que haces en IBM lo puedes hacer conmigo trabajando y sky is the limit. Tú y yo juntos somos muy complementarios, podemos cambiar el mundo y de verdad yo decía, está loco. ¿Cómo voy a dejar IBM? ¿Cómo voy a dejar esta estabilidad, este plan de carrera? Y el cuento corto es, puse todo en una balanza. Mi papá me decía, el mío es el peor enemigo del hombre, ¿no? Y estaba en un momento de mi vida que tenía mucho más que ganar que perder, ¿no? Al final, si yo dejaba IBM y no me iba bien semi-emprendiendo, porque no me estaba invitando a emprender, me estaba invitando a irme de una gran corporación a una startup que estaba iniciando en México. Él venía Sí, a ser miembro de un startup de team, una ¿no? startup donde yo iba a ser la empleada número 11, ¿no? Ok. Entonces, ahí tomo la decisión, fue una decisión muy complicada, pero te digo, mi visión fue, mi ¿Cuántos peor años tenías cuando escenario, hiciste eso? pues ya tenía 30 años. Ya estaba, 30, claro, estabas un poco más grande y mientras más grande uno es, te lo digo también por mi caso, más difícil es tomar ese tipo de decisiones. Porque obviamente mientras más grande uno es, más uno se vuelve, tiene más adversión al riesgo, y más difícil se vuelve tomar ese tipo de decisiones. Te empiezan a pasar cosas con la cabeza de yo no me veo en startup. eh, se puede fundir en 3 meses, se puede fundir en 2 meses, se puede morir en 6 meses. Eh, Uno de los temas con los startups es fundamentalmente que todo va cambiando muy rápidamente. Todo cambia todo el rato, todo el tiempo, y ese ritmo para algunos nos puede gustar, pero para otros no les puede gustar porque es un símbolo de incertidumbre, ¿no? De como que 100%. todo el rato, todo el tiempo. Eh, ¿Cuál fue tu primer approach? O sea, ¿cuál fue tu primer, como dices, baño de realidad cuando hiciste el cambio? Cuando dijiste, ok, estoy en algo totalmente diferente.
Pues mira, el primero que me sucedió es que yo siempre en el mundo corporativo exigía tener más empowerment, más campo de acción, ¿no? En las áreas, en lo que tenía en mis manos, y siempre fui muy limitada por las políticas, por los procesos, por la misma estructura organizacional. Y entonces ahí dije, ten cuidado con lo que pides, porque en este startup literal, la primera vez que me cayó el 20 de dónde estaba, en lo que me estaba metiendo, es cuando llegan dos personas prácticamente al mismo tiempo a hacerme saber problemas personales que iban a impactar a la empresa en ese momento. Cuando en IBM yo prácticamente decía, siguiente ventanilla, ¿no? Yo soy tu people Y manager, habla con hay Human un área de Resources. recursos humanos Sí, que te ayuda con esto, hay otra área de tal que te ayuda, y yo sigo mi trabajo, no me desenfoco y tengo un objetivo que cumplir. Y acá me di cuenta que en mis manos estaba no solamente el resultado de la compañía, sino también la vida de las personas, y eso se extrapolaba a las familias, y entonces ahí empecé a entender que el empowerment era brutal. Yo era responsable de absolutamente todo, yo no podía delegar, ¿no? No tenía tanta estructura, y así es como me di cuenta que tenía una gran responsabilidad, pero realmente eso me motivó muchísimo porque yo fui muy soñadora también desde muy pequeña, y eso era lo que a mí empezaba a llenar mi corazón y empezaba realmente a hacerme sentir bien y a motivarme. ¿Sentiste miedo o vértigo? Mucho. He sentido varias veces eso, sí. Eh, Mira, y aquí o sea, la idea es conversar sobre nuestras experiencias. A veces me pasaba, y no sé si te pasó a ti, que como que en momentos en los que te sentías overwhelmed, o sea, un sobrepasado, como que sentías que, y claro, obviamente tienes que tener una cara, ¿no? De decir, no, estoy todo en control, todo, pero internamente, no sé si te pasó que sentiste esa situación de sentirte como ligeramente sobrepasada, como que sentías vértigo, como que sentías yendo en los momentos en los que ya estás solo contigo mismo, en los que te dices, ok, ¿realmente estoy preparado para esto? Sí, sí, sobre todo cuando la empresa empezó a crecer, a mí algo de lo que me costó más trabajo como en este mundo de startup fue confiar en la gente, ¿no? Empecé yo tomando tanta responsabilidad, pero era hazlo tú misma. Entonces yo tomaba el control, soltar ese control es de los errores que tuve que pasar para darme cuenta que tenía también un área de oportunidad grande y que esto también se aprende y se estudia. Entonces ahí volví, ¿no? Creo que hubo un tiempo en esta carrera que me dediqué a trabajar mucho y olvidé y aprender en el camino, que eso es toda otra maestría que te tomas en vivo, pero dejé de lado leer, dejé de lado ver cómo lo hacen los demás, el estarme informando, el capacitarme a mí misma, lo dejé, capacitaba a mi equipo, les proponía cursos, y yo me di cuenta de yo misma me había dejado en ese camino, ¿no? Entonces, eso de volver a estudiar, ¿no? Y que estudiar no significa volverte a inscribir en un curso o irte a Harvard, con tanta data e información que hay disponible, eso me ayudó a superar ese sentimiento y a entender cuál era el camino para yo ir soltando poco a poco ese control que era como una necesidad que yo tenía. Claro, al final el control es nuestro punto de seguridad, ¿no? Es como de alguna manera u otra tener una garantía, en teoría, al menos mental, de que las cosas van a salir bien o que pueden salir bien porque lo estás ejecutando. Ahora, pasar de tener una carrera en la que principalmente los resultados tuyos dependen de ti mismo, a pasar a dirigir un equipo es una de las cosas más complejas que puede pasar una persona. El tema de liderazgo es un tema extremadamente complejo, ¿no? ¿Tú en tu carrera corporativa ya dirigías equipos de trabajo? Ya dirigía, tuve la fortuna de muy joven empezar a tener puestos de people manager, como llamaban, y de acceder a estos cursos importantes donde
te calificaban incluso qué tipo de líder eras, cómo debías de liderar según la situación y el tipo de gente. Eso a mí me ayudó mucho pero yo me parece que son dos cosas. Una es el liderazgo que puedes tener con el equipo, pero el hecho de no soltar puede tener una línea delgada que cuando la cruzas, ese background de liderazgo, a mí me ayudó a dar como un boost con el equipo. O sea, cuando me hizo ese clic y empecé a soltar y empecé a crear líderes, ¿no? Realmente, ahí es cuando empezamos a crecer de maneras, pues, más Te aceleradas. pasas a trabajar en un startup y pasas a empezar a liderar equipo. Hace un rato dijiste que uno de tus baños de realidad fue cuando te vinieron con problemas personales y que te diste cuenta que también tenías que resolverlo. Eh, ¿Cómo es ese manejo de emociones? Ese manejo de equipos, sobre todo en equipos todavía muy pequeños y que están tratando de alinearse. Uno de los problemas principales al manejar una startup y también un pequeño negocio que no necesariamente es un negocio de escalabilidad rápida, es que muchos hacen mucho de diferentes cosas. En el mundo Sí, corporativo todo está muy seccionado, muy establecido. Cada posición tiene muy claro su manual de funciones, cuáles son su ámbito de acción. En una startup todo el mundo hace mucho de muchas cosas al mismo tiempo. Eso puede ser bueno, pero también puede ser caótico. Y ahí intervienen mucho las emociones. Eh, ¿Cómo empezaste a trabajar eso? ¿Qué te costó? ¿Cuáles fueron las cosas que te costaron? ¿Y dónde sentiste tú que tenías que reforzarte a ti misma para poderlo llevar? Em, el reto más grande para mí fue entender que a pesar de tener recursos limitados, la toma de decisiones en equipo, incluso aunque el equipo sea pequeño, el escuchar al equipo me ayudaba a tener más claridad y a lograr equilibrar de alguna manera ese problema del caos, digamos, que pudiera ser que muchas personas tienen distintas cachuchas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, mi manera de actuar siempre ha sido hacer que las cosas sucedan, no importa qué. Entonces, yo soy una fiel creyente de que no tienes que dejar de educarte, ¿no? Entonces, si les tocaban tantos roles o nos tocaban tantos roles, saber cuáles eran las fortalezas de cada uno para irlos enfocando más ahí y dividir las tareas de una manera más razonable y que tuviera sentido para ellos en su crecimiento profesional y también para el negocio. Hace un rato, me gusta la frase que dices, que a mí me gusta hacer que las cosas pasen. Yo utilizo también bastante esa frase, pero esa frase también conlleva ciertas trampas. No sé si te pasa. ¿En qué sentido? En que tres cosas fundamentales. Número uno, como que sientes el peso de que las cosas tienen que suceder y es tu estricta responsabilidad. Sí. Número dos, el manejo de la frustración cuando no pasan las cosas, porque si bien es cierto, haces que las cosas pasen, a veces pasa que no pasan, ¿no? Entonces, ¿te ha Sí. pasado? ¿Te llegas a frustrar? ¿Cómo manejas eso? Bueno, el manejo de la frustración es algo que también creo que es uno de las habilidades, digamos, que tienes que desarrollar desde muy temprano en tu carrera, sobre todo si estás en un área comercial o de ventas. Lo primero que te enseñan, incluso desde la escuela, es el manejo a la frustración, ¿no? Entonces, vas a recibir 20 nos antes de un sí, cómo superarlos. Para mí, muchas veces el fracasar o el no lograr que las cosas sucedan, la mayoría de las veces te puedo decir que se convierte en algo más retador para mí, ¿no? Que lejos
de hacer un efecto desmotivador para mí, es un efecto que me challengea, que me reta y que me hace entonces buscar otro camino, ¿no? ¿Trabajas en este startup cuántos años? Trabajo ahí, son 7 años. ¿Hasta dónde llegó la escalabilidad del startup? Pues te digo, entré como la empleada número 11 y cuando dejé este startup éramos 780 empleados. Sí. Ver ese proceso de escalabilidad, más allá de la emoción que me imagino que también te generó, ¿qué situaciones te enfrentaron a ti a nivel personal, sobre todo? A ti como cuando eres empleado 11 de un startup, tarde o temprano te conviertes en líder. Eso no hay otra opción. O sea, ahí no hay mucha opción porque pasa así. Normalmente se crece en forma de un árbol y a partir de los primeros talentos se va creciendo hacia abajo, ¿no? Cuando ves esa escalabilidad, ¿qué sentiste y sobre todo qué challenge tuviste que enfrentar cuando vas creciendo a esos niveles? Además, sí, por supuesto, mucho orgullo, pero en estos 7 años pasamos de todo, ¿no? Hubo un momento de estabilidad donde teníamos clientes y nos manteníamos en un rango de 90, 100, 120 empleados, dependiendo de los proyectos. Y tuvimos un momento donde no ganábamos un proyecto y no ganábamos, llegó competencia nueva, tuvimos que reinventarnos, sobre todo la manera en la que presentábamos nuestra oferta de valor. Ahí hubo muchísimos retos y de pronto otra vez con grandes proyectos que nos hicieron escalar de 100, 120 a 750 empleados, me di cuenta que crecer duele, crecer de esa manera es muy doloroso en muchos sentidos. Personalmente, pues pasé muchos días, te puedo decir, días sin dormir, ¿no? O sea, el mundo del startup es así. A mí, yo soy workaholic de corazón también en el mundo corporativo. Incluso me gusta mucho trabajar, soy muy apasionada y le dedico muchas horas y me encanta. Pero ahí de verdad era entre no dormir por el trabajo y no dormir por la preocupación. Uno, de entregar lo que habíamos prometido y dos, no teníamos financiamiento externo, ¿no? Entonces, no es lo mismo mantener un nivel. O sea, estabas Gastos y de bootstrapeando no, la mayor parte del tiempo. claro, y crecer de esa manera con los tiempos de pago de muchos clientes, ¿no? Que normalmente son 60, 90 días, que es brutal lo que le hace, el daño que le hacen a las empresas, pero es otro tema. Sobre todo las pequeñas, ¿no? Sí, Entonces, obviamente las empresas grandes se financian con las empresas pequeñas. así nos pasó. Entonces fue mucho aprendizaje en términos de cómo administrarnos, cómo manejar el flujo efectivo, cómo manejar a la gente, las expectativas, los clientes, los equipos de trabajo. Fue brutal, la verdad que ha sido, pues para mí, como yo te decía, una maestría más, ¿no? En mi carrera, en todos los aspectos que toca crecer de ese nivel de empresa que estábamos a donde llegamos. De esa experiencia, ¿qué errores cometidos tuyos recuerdas que te quedaron marcados? Sobre todo, uno siempre va haciendo un checklist y va diciendo, esto de aquí no me puede volver a pasar. Entonces, 2 o 3 grandes enseñanzas de esa primera experiencia que tú hayas tenido, que fueron a partir de errores, porque todos los cometemos todo el rato, todo el tiempo. Uno es tener cuidado con quién haces partnership. Una cosa es una relación cliente-proveedor, ¿no? Que de esas había tenido muchas, pero hubo un contrato donde hicimos una sociedad, ¿no? Para este contrato. Sin llegar a temas legales, pero tuvimos que hacer un partnership importante para dar servicio a un cliente y no tuve cuidado suficiente en elegir al partner adecuado, ¿no? Tomé en cuenta solamente temas muy técnicos y no hice un background check de tener realmente afinidad en los valores con esta otra empresa, la gente de liderazgo de esta empresa, y me costó muy caro personalmente hablando.
Ese es uno. Entonces, ahora cada que tengo que hacer un partnership, realmente la parte técnica pasa a segundo grado, porque eso lo vas a terminar cumpliendo de alguna manera, pero los valores y lo que la agenda personal de la persona que hay detrás de estas empresas no la vas a cambiar fácilmente. Ese fue uno. Dos, el restarle importancia al tema, al manejo del cash flow, ¿no? En el proyecto. Para mí había sido, pues, un tema que se había dado con cierta facilidad, ¿no? Donde yo consideraba dos o tres cosas importantes cuando hacía la revisión de mis proyectos y nunca entré a la profundidad necesaria para un proyecto de una envergadura como la que nos estábamos comprometiendo, ¿no? Entonces yo me orienté en cómo entregar ese proyecto y esta parte del cash flow la dejé. Claro, y sobre todo, o sea, por ejemplo, cuando pasan proyectos grandes, es que uno se emociona por lo que va a recibir después de entregar el proyecto, ve incluso esos números, hace acuerdo, pero para llegar a esos números, sobre todo mucho más en Latinoamérica, que tenemos estos plazos de pagos, estas situaciones y esas situaciones, llegar hasta allá implica de que tu propio dinero tiene que ser invertido en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque tienes empleados los cuales tienes que pagarle quincenal, mensualmente, independientemente si tu cliente te paga en 6 meses, en 4 meses o en 3 meses. Tienes proveedores que tienes que pagarle. Normalmente cuando eres una empresa más pequeña no puedes negociar términos iguales de pago con tus proveedores. Y entonces necesitas, por más que a lo mejor incluso en el balance veas buenos números, en la cuenta bancaria ves bajos números. Y eso te estresa, te preocupa y es difícil de manejar en el día a día. Entonces, eso te quedó a ti como una de las grandes enseñanzas de no quitarle ni restarle ningún tipo de importancia. Ningún tipo. Y la otra fue el financiamiento. Nosotros en ningún momento habíamos aceptado un crédito de ninguna institución porque no lo necesitábamos. Y cuando lo necesitamos ya nadie nos lo daba porque no teníamos ningún historial y de ahí viene ya luego mi otra historia, pero fue muy duro tocar la puerta de... Yo creo que hice 17 visitas personales a bancos y otro tipo de instituciones financieras en México con grandes contratos en la mano, ¿no? Pero sin ningún historial como empresa. Y fueron noros tras no, tras no, tras no, hasta que tuvimos ahí la fortuna también de encontrarnos una persona que tenía más visión, ¿no? de negocio y que no estaba tan regulado. Yo entiendo los bancos, ¿no? Era otra institución financiera que nos apoyó, pero para nosotros ya era un tema prácticamente vida o muerta, porque puedes poner dinero cuando hablas de ciertas cantidades, pero ya cuando hablábamos de una nómina de 750 personas, ya en nuestro caso no era... Y el capital de riesgo no fue el equity financing no fue una opción para ustedes allí. No lo fue en ese momento para nosotros, en ningún momento lo fue. Yo ahí te digo, yo era empleada de la empresa, claro, y para el founder, digamos, lo tenía totalmente fuera de radar en ese momento. Ok. Y aquí es algo paradójico en tu historia, ¿no? Porque tú acabas de hablar de la experiencia que tuviste de esta frustración, de este dolor que es, porque sí es doloroso, es complicado el tema de no acceder a financiamiento, de que a lo mejor incluso eso tienes esa sensación de que estás cerca de la orilla, pero que te estás ahogando en la orilla, Sí. porque la orilla es que ves que tienes buenos contratos, que tienes buenas cosas, que tienes buen crecimiento, pero te estás ahogando porque no tienes las herramientas para seguir nadando. Pero o sea, increíblemente, tu emprendimiento, donde tú estás ahora liderando completamente, es un emprendimiento que está alrededor del financiamiento, justamente del financiamiento. Entonces, allí es, ¿cuándo empezaste tú a sentir esa necesidad de tú estar al frente? Que es algo diferente también. Cuando tú dijiste, primero, ya estoy lista, y número dos, me gustaría hacer esto. Pues prácticamente una vez que estábamos en este momento ya de varios contratos, 750 empleados, Mario tiene una oferta por su empresa y yo tuve ahí todavía la disyuntiva de regresarme al mundo corporativo
o Lo seguir. volviste a pensar. Lo volví a pensar porque de verdad que fueron épocas de gran sufrimiento y entonces sí decía, a ver, yo fui tan feliz en el mundo corporativo y seguía teniendo ofertas, siempre estuve cerca y ahí tenía 2 ofertas y lo pensé, dije, probablemente me regrese. Estaba en una de las entrevistas, ya entrevistas finales, yo a punto de aceptar, yo muy emocionada y cómoda, y realmente no sentí la misma emoción que sentía, ¿no? O sea, de verdad fue un tema muy personal que me hizo saber que no era donde yo quería estar ya, que yo ya no, el impacto que yo ya estaba visualizando en mi vida, ¿no? Cuando empecé con este mundo de las startups, cuando entendí que yo sí era capaz de crear algo de cero donde pudiera ayudar a gente que no pasara lo mismo que yo pasé y de muchas otras historias cercanas que tengo que desafortunadamente por falta de acceso a servicios financieros o a una independencia financiera han sufrido desde violencia hasta depresiones, hasta bancarrota, hasta muchas consecuencias que socialmente tienen un gran impacto y que desde esa trinchera más corporativa me sentía limitada a hacerlo. Ahí fue cuando tomé la gran decisión de dar las gracias y de decir, Mario, ¿qué sigue? Vámonos juntos y ahí sí nos asociamos y empecé O sea, te asocias con Mario. con tu anterior... Sí. ahora, de hecho, me identifico mucho contigo porque yo también emprendí en el tema fintech por situaciones muy parecidas, ¿no? Situaciones muy parecidas, por frustraciones parecidas, por ver el tema de el acceso, la falta de financiamiento, el acceso a capital, el tema de que se eduque poco en esa parte, frustre muchas cosas y corte muchas cosas. Entonces eso también es importante. Ahora bien, pasas a estar al frente y ahí Sí. la conversación es diametralmente diferente, porque es la responsabilidad de las cosas. Cuando uno está emprendiendo un primer proyecto, sobre todo, y cuando uno está al frente del primer proyecto, o sea, el primer proyecto en el que uno está al frente, en la que uno, ese proyecto se convierte en una especie de hijo y lo ve muy emocionalmente, ¿no? Y esas emociones a veces pueden cometer el riesgo de que hay cosas que uno no vea por esa emoción, ¿ok? En tu caso, hay además, como yo lo veo, 3 niveles adicionales de dificultad, porque tú decides emprender en un área y en un mercado, un área fintech que sí está en evolución, es el presente y sobre todo va hacia allá el planeta entero, pero lo decides emprender en el mercado de Latinoamérica, en la que todavía se ponen 10 barreras y 10 obstáculos como un videojuego en el cual te ponen 10 obstáculos más arriba. ¿Por qué decides emprender ahí, aparte del tema frustración, pero qué oportunidad fue la que viste y sobre todo qué oportunidad ya puesta como oportunidad de negocio fue la que dimensionaste allí? Sí, fue justo el uso de la tecnología, ¿no? También en lo largo de mi carrera, a pesar de que no estudié ingeniería, estudié administración de empresas, la tecnología siempre me fue llamando y no la tecnología per se, sino el impacto que ha tenido en los negocios en general esta tecnología. Y el ver cómo los servicios financieros en Latinoamérica todavía tienen gran recorrido cuando tú volteas a otras geografías. Eso fue una de mis grandes motivaciones, porque ya veníamos de muchos años de hacer canales digitales para los bancos, para las instituciones financieras y para los retailers. Entonces, ese gran background de entender, ¿no? Cuáles seguían siendo los dolores de estas grandes instituciones, las frustraciones de ellos mismos también al saber que había disponible pues sí, tecnología, módulos de los cuales podían hacer uso para mejorar sus productos financieros y la llegada con los clientes, pero que sus grandes procesos, su gran regulación no les permitía usar y se quedaban en el cajón muchas veces. Dice, oye, todo esto que hemos ido aprendiendo, pues lo podemos nosotros utilizar, ¿no? Y empezar a ver cómo sí encontrarle un hueco en el negocio
algo que sea viable pues para tocar de manera distinta la inclusión financiera que a mí en lo personal me causa a veces frustración el escuchar tantos foros que hablan de inclusión financiera y que nada cambia y que realmente el impacto es mínimo, y cuando tú volteas, la gente sigue usando todo el efectivo, sigue sin tener realmente un servicio financiero, porque darle una tarjeta de débito no es meterlo forzosamente al mercado, sí, al mercado. al mercado. Eso a mí fue mi principal motivador para sí emprender en esto, y confiada de que no empezaba de cero, porque traía todo este background y que tenía contactos también, ¿no?, en los retailers, en el sector, en el ecosistema, para empezar también un poco a cabildear incluso la idea, ¿no?, a hablar un poco de esto que era algo que teníamos pues ahí pensado, a veces a lo mejor de pláticas de café de tiempo atrás. ¿Cuándo te cayó el 20 de que ahora estabas al frente? O Desde sea, el algún hecho específico, momento específico que dices, ok, ahora estoy al frente. Pues mira, te puedo decir, yo creo que, no sé, cuando tuve mi primera sesión probablemente con un gran cliente, ¿no?, y que no tenía yo con quién escalar y que era mi full responsabilidad, ¿no?, estar tanto al frente del cliente como al frente del equipo. Ahí me cayó el 20 y me encantó esa sensación de poder, para lo bueno, para lo malo, poder tener yo esa capacidad, ese poder de decidir hacia dónde queríamos movernos. Cuando ya tienes un background de proyectos anteriores, por ejemplo, en el caso tuyo, que ya tuvieron con tu socio actual, estuvieron en otro proyecto, tal vez tú no directamente al frente, pero venías de ese otro proyecto. Y cuando anuncias o empiezas a conversar de que estás lanzando, que quieres lanzar un nuevo proyecto, también pasa de que hay mucha gente alrededor de que le interesa, que le llama la atención, que se quiere sumar, de que a lo mejor quiere invertir, de que a lo mejor quiere, sobre todo, no tanto confiando en el proyecto, sino confiando en las personas que están detrás del proyecto. Y todo eso suena bonito, todo eso suena súper genial, pero también ahí hay un tema de administración de esas expectativas que puede ser un problema, ¿no? Entonces, ¿a ti te pasó esto? ¿Te pasó que hubo gente tu alrededor en un círculo que se emocionó cuando tú dijiste, ok, ahora queremos hacer este proyecto, queremos lanzar esto de acá, y mucha gente te dio su apoyo, pero también cómo supiste administrar esas expectativas? Sí, me pasó mucho, sobre todo porque cuando esto fue 2018, empezaba todo el tema, bueno, estaba ya más bien en un pico alto, el tema del venture capital, de los angels, ya era algo un poco más común que años atrás. Y es muy fácil para la gente opinar, ¿no? Cuando tú le cuentas tu idea, todos opinan, y eran a veces ideas totalmente encontradas con lo que nosotros ya nos habíamos visualizado, y para mí la parte más difícil fue filtrar, ¿no? Filtrar todas esas ideas, que todos te lo hacen con la mejor, o la mayoría, ¿no?, te lo hace con la mejor de las intenciones, y tomar el riesgo de ser firme y decir, nosotros estamos seguros que va por aquí. Mucho tiene que ver mi socio, que ha sido como te decía, está loco, pero loco con una gran capacidad de ver, de entender las necesidades y una gran visión, ¿no? Y siempre nos decíamos, si esto fuera fácil, ya alguien más lo hubiera hecho, porque cuando contábamos nuestra idea, nos decían, muy buena idea, pero no lo hagas, mejor haz esto, mejor tal. Entonces todo parecía como algo de lo que ya existía, porque es de lo que puede hablar la gente. Pero acá se hace más dinero, pero acá es realmente donde vamos a hacer más dinero. Bonito el objetivo, bonito la misión, pero no necesariamente es lo que se puede hacer dinero. Quisiera explorar un poquito más tu relación con socios, porque, a ver, gran parte de los negocios
gran parte de las empresas, la gran parte de los startups se funden principalmente por problemas entre socios. ¿Ok? ¿Cómo lograron delimitar tu socio y tú cuáles son las áreas de acción de cada uno? ¿Y cómo la administraron esa parte? Para nosotros, la verdad es que ya fue fácil. Después de 7 años, 8 años trabajando juntos, encontramos dónde hacíamos match, dónde estaba la fortaleza de cada uno y nos dimos cuenta que somos un gran equipo, que nos complementamos brutalmente, ¿no? Él con la parte de la visión y yo con la parte de la ejecución, ¿no? Él siempre la visión, el abrir puertas, ¿no? Es muy hands-on también, pero hacer realidad, ejecutar una gran idea que yo le compro, ahí es donde hacemos un match perfecto. Entonces, ya cuando nos asociamos, fue muy natural, fue muy claro, prácticamente ni siquiera teníamos que hablarlo, o sea, era claro que él iba a tener la función de ese CEO con esa visión, ese conocimiento. También él, su background le ha permitido estar más cerca, ¿no? De otros emprendedores, de otros angels, etcétera. Y eso fue lo que ayudó para que esto tenga bajo riesgo en ese sentido, ¿no? De cómo dividirnos las tareas como socios. Y tenemos un tercer socio con el que no habíamos trabajado antes, pero que nos complementa con toda la parte más financiera y del área de riesgos, que era donde nosotros veíamos que teníamos un área de El oportunidad. balance perfecto porque siempre necesitas un balance cuando eres soñador. Necesitas un balance de alguien que te ponga los pies sobre la tierra, de alguien que te diga, esto suena bien, pero no es tan viable como lo piensas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que en ese balance lo encontraste allí. 100%. ¿Y en este proyecto decides levantar capital o no? Sí, en este proyecto sí, porque cuando nos sentamos a definir lo que queríamos hacer, ya teníamos claro que este sí era un proyecto de alta escalabilidad, que no íbamos a poder hacer solo a pulmón. Empezamos poniendo de nuestro dinero, pero con esta visión siempre de levantar equity. Entonces empezamos con ángeles inversionistas, muy afortunados por la calidad, ¿no? de estos angels, que es gente muy involucrada, no solamente en el ecosistema emprendedor, sino en el ecosistema financiero, tecnológico. Se oye trillado, pero no buscábamos solo el dinero, porque para mí uno de los descubrimientos en esto fue, hay más dinero del que yo pensaba, ¿no? Disponible para emprender. Para mí fue un hallazgo, pero no queríamos cualquier dinero, ¿no? Entonces tampoco ha sido fácil, y es algo que también le aprendí a Mario. A mí llegaban amigos, ¿no? Y me decían, ay, que suena súper bien, tengo esto, te lo pongo. Exactamente. ¿Y él qué nos va a dar? Y yo, no, bueno, pero ¿en qué nos va a apoyar? Bueno, pues, no queremos su dinero. Y Y yo, es que a wow. veces esa es parte de, a ver, saber escoger inversionistas es también uno de los principales skills que uno tiene que ir desarrollando. Si la decisión es levantar inversión, normalmente cuando uno está en esas primeras etapas, a veces se emociona, a veces solo por el número, porque siente que es lo que necesita para avanzar, para seguir, pero al final un inversionista tiene que aportarte algo más que sea solamente dinero, ¿no? Entonces, o un inversionista también, un mal inversionista te puede boicotear también el proyecto y te puede generar problemas, desgaste emocional, desgaste físico, desgaste emocional. Entonces, esa parte fue, y me imagino que para ti fue también un nuevo challenge en la situación, porque es ahora una cosa es lidiar con la operación, otra cosa es lidiar con el equipo de trabajo, ahora tengo que lidiar también con inversionistas que tienen sus propias emociones, sus propias subjetividades, sus propios objetivos, sus propios planes, etcétera, 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 ¿no? Sí, 100%. Y tengo un mundo nuevo, totalmente nuevo para mí, y tuve que aprender incluso el argot, ¿no? Que se maneja, que tiene sus peculiaridades, y la responsabilidad que implica, ¿no? Porque como tú dices, una cosa es escoger a tus socios founders, pero tus inversionistas, hay casos, montones de casos de emprendedores que me parecen muy talentosos, que tuvieron la mala fortuna de no ser
cuidadosos con los inversores y el dinero que recibían. Entonces, pues afortunadamente había gente que ya había cruzado o ha cruzado ese camino y aprender del resto también nos ha ayudado muchísimo, el rodearnos de gente que, que, que le gusta nuestro proyecto, que confía en nuestro background, ¿no? También para nosotros ha sido un diferenciador. Cuando uno de los riesgos que a veces se tiene cuando se levanta capital es tener porque obviamente un inversionista te pone dinero porque quiere ver una empresa crecer a nivel de escalabilidad. Ningún inversionista mete dinero para que una empresa no, o sea, para que sea un crecimiento lento, ¿no? Claro. Pero uno de los riesgos que tiene eso es tratar de crecer muy rápido, porque tienes esa idea de crecer, crecer, crecer. ¿Cómo administraste ese crecimiento? Porque ese crecimiento rápido también genera riesgos de quemar la empresa, quemar mucho dinero, etcétera, etcétera. Hay muchas trampas en el levantamiento de capital, o sea, desde creer que vales por lo que levantas, que realmente a mí, entre más avanzo en este camino, más absurdo me parece. Y hay muchos, completamente contigo. Sí, hay muchos casos desafortunados en el último año donde la burbuja explotó. Entonces, esa fue de las primeras trampas que tratamos de evadir. Y la otra es la que dices, ¿por qué siempre tiene que ser todo tan rápido a base de comprar mercado, por ejemplo, de perder dinero, ¿no? Pero incluso sin esta burbuja, Mario y yo teníamos claro que esto tenía que ser rentable, justo por el background que tenemos. Nosotros pues no venimos de la universidad donde alguien nos dice, tú quema dinero y entonces lo quemamos. Queríamos esto rentable y lo sabemos hacer negocios. Entonces somos obsesivos es la palabra, con los costos, con hacer una empresa lean, con realmente encontrar dónde damos valor y no tratar de descubrir el hilo negro si ya hay cosas a hacer, partnerships. Esa es nuestra obsesión. Entonces, nosotros nacimos así y ha sido para nosotros a veces difícil porque sí llegan presiones, ¿no? Para decir, oye, no, ¿por qué no vas? Y entonces te hacen sugerencias de cosas que a lo mejor en otras geografías han sucedido, pero también conocemos bien el mercado. Este producto es algo totalmente nuevo y hasta ahora hemos mantenido la autonomía en la toma de ese tipo de decisiones y hemos logrado esquivar esas presiones. ¿Empiezas con un equipo de cuántas personas? Pues éramos 4 al principio, Mario, yo. ¿Y cuántas personas fuiste creciendo por año en promedio? Promedio, primero tiene 3 años, pues el primer año habremos cerrado con 9 personas en total, el segundo año 20 y ahora somos 106 personas. Cuando tú me dices que empiezas hace 3 años, tienes un challenge más, que es cómo es emprender en pandemia. Pues te trae otros challenges, cómo es liderar en pandemia. Sí. Yo vi la pandemia en lo personal, afortunadamente tuvo más pros que contras. Desde el punto de vista personal, tengo 2 hijos y me pude dar cuenta que la vida pasa más rápido de lo que los abuelitos dicen, ¿no? Y mis hijos pequeños, pues yo trabajaba todo el día, no los veía toda la semana, literal, pero yo me sentía bien conmigo misma estando con ellos el fin de semana. Y en pandemia, wow, ¿no? Pues desayuna con ellos, conéctate con ellos en la escuela, come con ellos y para mí fue descubrir algo que me estaba perdiendo, me ayudó en ese punto de vista personal mucho y por el lado profesional aceleró la curva de lo que estábamos planeando. Para nosotros primero ya venía, pero venía en un roadmap pues mucho más pausado, queríamos hacer todo perfectamente, que era la pandemia y dijimos, este es el momento. Ahora es cuando realmente necesitamos poner a disposición del mundo una plataforma que no necesite ninguna interacción humana, que lo puedan hacer todo en línea, que
que acelere y que vuelva a reactivar la economía, los retailers, etcétera. Y ahí empezamos. Y desde el punto de vista, pues, de equipos, también me ayudó a facilitar porque de los 4 que éramos, solo Mario y yo estábamos en Ciudad de México y los otros 2, uno estaba en un estado y otro en otro, ¿no? Uno estaba en Hidalgo y otro en Querétaro, y cada uno desde sus casas. Y pues ya teníamos nosotros mucha costumbre del uso de la tecnología, fue muy natural para nosotros conectarnos. Entonces, para mí fue algo que me ayudó muchísimo a acelerar lo que estamos haciendo ahora. Dar un salto de 20 a 106 empleados es un salto fuerte, Sí. ¿no? Y es obligatorio la creación de liderazgos, ¿ok? ¿Qué cosas fundamentales tú te fijas para ir desarrollando, o primero para identificar un posible líder y luego para desarrollarlo? O sea, si tú pudieras resumir eso en 2 cosas específicas, ¿cómo lo identificas tú? Fíjate, algo que estoy convencida es la actitud, ¿no? Y los valores no se los vas a enseñar a nadie a estas alturas de la vida. Los temas técnicos, las habilidades, sí. Entonces, primero veo el hambre, ¿no? Que lo puedo leer, o sea, se puede ver, alguien que realmente quiere aprender, alguien que le emocione como me emociona a mí el hacer este impacto. Si alguien viene a trabajar por trabajar, sé que va a estar momentáneamente y podemos trabajar, no digo que no, pero no va a ser un gran líder de la compañía. El hambre, los valores, la actitud, ¿no? Es lo primero en lo que yo me fijo para poder confiarle en alguien un puesto de liderazgo. Y después, como segundo plano, la experiencia y pues sí, el conocimiento técnico en la posición. Pero después ya en el día a día de ese líder, ¿cómo tú manejas? Porque a veces cuando tienes ya varios líderes, también es un tema de manejo de egos y de emociones, Sí. ¿no? ¿Te pasa que a veces tienes que saber equilibrar eso? ¿Te pasa de que a veces tienes que saber equilibrar el tema? Por ejemplo, viene uno, te viene con una gran idea y a ti no te suena tanto esa idea. Y a veces cuando dices que no, siente a lo mejor o puede sentir que le estás cortando su iniciativa. ¿Cómo lo logras manejar eso? Eso apenas empieza a pasarme porque venimos de ser super bootstrapping, ¿no? Entonces todos estábamos haciendo como de todo y ahora que ya nuestra estructura empieza a crecer, ahora nos pasa, ¿no? Y sobre todo con estos temas de inteligencia artificial, todo el mundo tiene ideas muy valiosas y muy válidas, pero que no necesariamente te van a dar una diferencia contra la competencia por un lado y una diferencia ante los clientes. Y a veces esa es la visión que pierden la gente líder o técnica que está viniendo con esta gran idea, ¿no? Puede sonar algo innovador, pero que no tiene un caso de uso de impacto del tipo que estamos nosotros buscando. Y me ha tocado que se frustran y que no les interesa escuchar un punto de vista. Y me ha tocado también explicar y decir, mira, esta idea puede funcionar si lo dejamos en el roadmap, ¿no? Yo sí soy mucho de escuchar a la gente, pero en este mismo momento nuestro foco está aquí. Entonces, lo vamos a dejar aquí en el roadmap. Puede ser algo que complemente lo que venimos haciendo, pero no va a ser un gran diferenciador en este momento, ¿no? Y ya me pasó de una persona que terminó dándome las gracias y diciéndome que él se va a emprender y le deseo mucho éxito y ojalá que me demuestre que me equivoqué. Pero la primera renuncia duele. Eso Uf, tuyo, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. O sea, cuando la primera vez que te renuncia, sobre todo a alguien valioso, sí duele. Duele un poco y es difícil saberlo llevar. mucho, porque además duele personalmente, porque dices, ¿qué le hice? Personal, ¿Dónde exactamente. puede verlo? ¿Dónde Exactamente. puede, o sea, por qué lo traté mal, no confió en mí, etcétera? Y por otro lado, duele porque te cuesta mucho, ¿no? O sea, lo que te gastaste en traer al recurso, más el tiempo del onboarding y de que empieza a dar resultados, y ya empezaba y se va,
¿no? Entonces sale Exactamente. caro porque reemplazarlo sí. No, además no hubo un retorno a la inversión Hubo realmente. retorno. Sí, duele mucho. Para finalizar, por honrar tu tiempo, siempre trato de explorar en estas conversaciones algo que tengo como de alguna manera u otra una fijación, ¿no? Que es la parte de el síndrome del impostor, ¿ok? Eh, Muchas personas, incluso que nos leen, que nos escuchan o que nos ven, a veces piensan que las personas que están en puestos de liderazgo, que ya han crecido, que están en crecimiento, no han pasado por situaciones, tienden a superhumanizar a las personas. Y al final, creo que al fin todos no dejamos de ser seres humanos, ¿ok? ¿Tú has tenido espacios o momentos en los cuales el síndrome de impostor te ha atacado a ti? ¿Alguna vez te has sentido de esa manera de que a lo mejor no estabas lista, no es tu momento, o el famoso ¿qué hago yo aquí? Sí, sí me he sentido. Me he sentido varias veces así, pero trato de ser muy consciente de ese síndrome que lo aprendí muy joven, afortunadamente. Y también como mujer, ¿no? A veces es más fácil caer en este síndrome, pues, pues porque por educación, por cultura y incluso por presiones sociales. Afortunadamente en mi casa me enseñaron que no hay diferencia, ¿no? Desde ese punto de vista entre hombres y mujeres y que si yo me propongo algo lo puedo cumplir. Sin embargo, la vida te va poniendo obstáculos o te va poniendo retos y mi manera de sacarlos es siempre hablar con alguien, tener mentores, tener coach. O sea, hablo mucho también con mi familia, para mí es mi refugio, ¿no? Es alguien, o sea, me han inspirado brutalmente y ahí es donde salgo de ese síndrome del impostor que incluso en lo personal me pasó. Yo decía, yo no estoy hecha para correr un maratón. Yo me autolimitaba, yo decía, no puedo, yo mira, corro súper mal. ¿No? Hasta yo dije, pero ¿quién me dijo a mí? ¿Por qué yo sola me estoy limitando? Y hace 2 años, apenas recién, ¿no? Ya con mis 40 y muchos, corrí mi primer maratón. Este año voy a Oh, correr el segundo. wow, Pero felicitaciones. fue algo que yo me lo creí toda mi vida. Me ha gustado siempre hacer ejercicio, pero yo decía, para correr no nací. ¿Quién me lo dijo a mí, no? Y son al final triunfos personales que más importante de lo que se ve hacia afuera es lo que uno siente internamente. Es decir, esa sensación de que te ganaste a ti mismo, a tu propio pensamiento negativo, no tiene ningún tema de parangón, ¿no? O sea, y eso es lo más relevante en ese tipo de cosas, ¿no? Eh, para finalizar, ¿qué viene para ti en el futuro? O sea, ¿cuál es tu futuro en tu cabeza, no solamente con tu emprendimiento, sino a ti a nivel profesional y personal? Pues yo siento que mi viaje con Finvero está empezando. Estamos hasta ahora orgullosos de lo que hemos construido, pero estamos empezando realmente. Entonces viene un mundo donde sí logro ver un impacto en el ámbito de servicios financieros, pero más desde el punto de vista personal, ¿no? Hacia la comunidad. Una expansión geográfica la veo también, y desde el punto de vista personal, regresar un poquito al ecosistema, ¿no? De lo que yo he aprendido y lo que he logrado con esa colaboración, ser más activa, ¿no? En estas comunidades que ya existen, que también a veces lo he dejado un poco de lado. Y sí, te digo, soy soñadora, entonces dejarle a mis hijos un mejor mundo, el piso más parejo para todos, es algo con lo que sueño y que me motiva todos los días. 3 cosas finales. Un hábito que te mejore cada día o que te ayude a mejorar cada día. Hacer ejercicio, o sea, no, es un hábito que recomiendo mucho. El libro que más recuerdas. Me encanta uno que se llama Option B, es de la COO de Facebook, súper inspirador, me encanta, pero yo siempre decía que no hay opción B, no hay plan B, siempre hay que ir por tu plan A, pero no es verdad, ese me encanta. El consejo que más te impactó.
El consejo que más me impactó es Que no necesariamente es el mejor consejo, es simplemente el que que más te no, impactó. que no me dé miedo incomodar. Me lo dijeron muy joven. Yo no participaba tanto en ciertas acciones y me dijo, no, o sea, sabes, pero no te gusta incomodar a la audiencia. Y cuando empecé a incomodar fue cuando me empezó a ir mejor. Erika, ¿dónde te encuentra la comunidad? ¿En dónde te puedes seguir en redes sociales? Estoy en LinkedIn como Erika Quesada y es la red que uso básicamente. Y si quieren saber un poco más de FinRebel, que lo busque en Finvero, perdón. Finvero, que lo busque muchísimo en redes sociales, que lo busque también en la página web. Y creo que es Finvero sí tiene Instagram, tiene Twitter, tiene Facebook, tiene LinkedIn, obviamente, sí. Erika, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, Andrés, muchísimas gracias por la plática, la disfruté mucho. Querida comunidad, muchísimas gracias a todos por estar una vez más en esta nueva conversación. Déjennos sus comentarios, envíenos sus feedback, tanto si lo lees, porque esto se convierte en un newsletter, si lo miras o si lo escuchas, y también nosotros le haremos llegar todo el feedback a Erika respecto a todo lo que la comunidad pueda compartir, si tienen preguntas o ese tipo de cosas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Estoy seguro que también estás inspirado por esta gran historia de este gran emprendedor. Y ayúdanos dejándonos 5 estrellas para que más personas puedan escuchar estas historias positivas y reales. Si quieres ver el video completo, ingresa en www.capifinders.com/latinmind.